Bhagavatam 4.12.13. Dhruva Maharaj regresa a Dios, al mundo espiritual, al lugar. Narayana namaskritya naranchaiva narotaman devim sarasatim vyasam tato yayang udiraye. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Satrisma sarva sahasranam sasasashiti mandalam boga punya saya kurvan abogar suba aksaya. Traducción. Dhruva Maharaj gobernó este planeta 36.000 años. Disfrutó y disminuyó las reacciones de las actividades piadosas y practicando austeridad disminuyó las reacciones no auspiciosas. Significado de Srila Prabhupada. El hecho de que Dhruva Maharaj gobernase el planeta durante 36.000 años no significa que vivió en Satya Yuga, pues en esa era la vida de las personas solía durar 100.000 años. En Tetra, el siguiente Yuga, la gente solía vivir 10.000 años, y en Dwapara el siguiente 1.000 años. En era de Kali Yuga la vida puede durar hasta un máximo de 100 años. La duración de la vida, la memoria, la virtud de la bondad y todas las demás buenas cualidades disminuyen con cada cambio de yuga. Hay dos tipos de actividades, las piadosas y las impías. Con la ejecución de actividades piadosas se puede tener acceso a condiciones favorables para un disfrute material superior, pero las actividades impías nos fuerzan a pasar por enormes sufrimientos. El devoto, sin embargo, no está interesado en el disfrute, ni se aflige en el sufrimiento. En medio de la prosperidad sabe que está haciendo disminuir los resultados de sus actividades piadosas. Y en medio del sufrimiento sabe que está haciendo disminuir las reacciones de sus actividades impías. El devoto no le preocupa ni el disfrute ni el sufrimiento, solo desea realizar servicio devocional. En el Srimad Bhagavatam se dice que el servicio devocional debe ser apratijata, es decir, debe estar libre de los obstáculos impuestos por las condiciones materiales de felicidad y aflicción. El devoto sigue prácticas de austeridad, como la observancia de Kasi y otros días de ayuno, el abstenerse de la vida sexual ilícita, no consumir drogas, alcohol, etc., no participar en juegos de azar y no comer carne. De ese modo se purifica de las reacciones de su vida impía pasada, y puesto que se ocupa en el servicio devocional, que es la actividad más piadosa, disfruta de la vida sin necesidad de ningún esfuerzo adicional. Leemos el texto otra vez. Satrimasa Varsa Sahasran Sasashashiti Mandalan Bogai Punya Sayam Gurban Abogai Ashuba Aksayan. Dhruva Maharaj gobernó este planeta durante 30.000 años, disfrutando disminuyó las reacciones de las actividades piadosas y practicando austeridades disminuyó las reacciones no auspiciosas. Muy bien, entonces vamos a ver aquí. Bueno, aquí hay varios puntos interesantes que se pueden analizar. Por ejemplo, se dice, para empezar, se nos da el conocimiento que viene de la antigüedad, ¿sí? Eh, eh, Les quiero encontrar un dato interesante. El testimonio que nos da los Vedas, como todos los textos antiguos de la antigüedad, de las grandes culturas como la Sumeria, ¿eh? Es este. Ese es el testimonio antiguo. Es bien interesante esto, ¿no?
que... Muy bien. Los textos escritos que sobreviven en la actualidad, ¿sí? La lista real sumeria, ah, que dicen que se escribió en el 2170 a.C. Hay una tablilla de escritura cuneiforme que se encuentra en el Museo de Ashmolean de Oxford, de la antigua Mesopotamia, lo que es Irak. Nos trae una recopilación de reyes que gobernaron esta misteriosa tierra hace miles de años. ¿Eh? Pero lo interesante es esto, que dice que ellos vivieron, ¿no? Se encontró en una ciudad que se llama Nippur. Y nos dice que estos reyes vivieron también miles de años. Sí, que vivían así miles de años, antes del diluvio. Que vivieron así, 28.000 años, 36.000 años, 43.000 años. Así nos dice, ¿no? Hasta llegar a si hubo rato, Churupac, del reino de Churupac, de 18.000 años. Y que después del diluvio, los demás reyes ya empiezan a vivir menos, 1.000 años. Y es interesante. Y después, ¿verdad? Ah, en la Biblia también nos dice lo mismo. Pero ya la Biblia empieza, la compilación trae un estudio de que la Biblia, ya después del diluvio, los habitantes de, digamos que es Dwapar Yuga, Adán vivió 930.000 años, Seth 912 años, Enos 905, Cainán 910, Malalel 895, Yarenov 365, Matusalén 909, Lamé 777 y Noé 950. Y se parece un poquito a los sumerios que dicen que ellos llamaban a Adán a Lilún, a Labar, y así los comparan los estudiosos, ¿verdad? Pero no se parecen los nombres para nada. Ni Shishudra, que también guardó, así pareció a la historia antidiluviana de un que guardó los animales en una gran cueva para que no se inundaran, ¿no? Bueno, este es un artículo interesantísimo que estoy viendo aquí que lo vamos a guardar. Un tema muy bonito aquí para los estudios comparativos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ya que hablamos de estas cosas, lo que quiere decir, o una cosa muy importante que se quiere hablar al respecto, es que la literatura, tanto escrita en códices como la cuneiforme del pasado, también la literatura de, ¿cómo se llama? La, la literatura bíblica, la literatura egipcia. Hubo un historiador muy famoso que se llamó Flavio Josefo, el reconocido historiador de los judíos, que escribió un texto que se llama Antigüedades Judías y otros textos. Este historiador resulta, Flavio Josefo, como la historia, vamos a platicar un poquito, contextualizar a todos, ¿no? Antes de entrar en Flavio Josefo. Él escribió, es interesante que el modelo, o sea, en la literatura, cuando se escriben los libros, como los componentes de los capítulos, de qué trata cada uno y todo eso, cuántos capítulos lleva, el índice, qué tema, la temática y eso, se le llama estructura. Y es interesante que en el pasado, precisamente es un tema que lo he tocado en mis trabajos académicos, mis libros, como Baisavismo, también en otros libros.
en el pasado, como lo han dicho los expertos que estudian esto también, la estructura de los libros antiguos para hablar de la historia, cuando hablan de la historia, es muy similar, la misma estructura que tienen los textos puránicos. ¿Qué es la estructura? Que empiezan hablándonos primero de la creación, toda la concepción cosmogónica de cómo se creó el mundo, de acuerdo a los Vedas. En este caso la creación védica, ¿no? Ya ven que cómo se describe el Bhagavatam. Y todos los Puranas hablan, esos son los tópicos del Bhagavatam. Segundo tema de las Puranas también, las genealogías de los reyes que explicaron los textos védicos, que vivieron hasta llegar a la época contemporánea cuando se compone el libro. Todos los reyes más importantes y santos, etcétera. Otra característica, sus sistemas sociales, cómo eran sus sistemas de cultura, ¿no? Sus clases sociales, que todas concuerdan con 4 clases, todas se pueden muy bien clasificar en el Varna Ashram. Todas las historias de la antigüedad nos hablan de la intervención de seres divinos, ya sea ángeles, arcángeles, seres celestiales, y que Dios, que esos seres celestiales tienen hijos con las mujeres del planeta Tierra, y por eso crean gigantes y seres así, ¿no? Seres diferentes, lo mismo que los Vedas, lo mismo que los sumerios, lo mismo que los egipcios. Entonces Flavio Josefo, y que el hombre vivió por miles de años en el pasado, que en el pasado vivía miles y miles de años. Por lo menos en la creación bíblica habla de ya de Adán, ¿verdad? 900 años, o sea, porque la Biblia se compila en el principio, a fines de Dwapar Yuga, hace 6000 años, de acuerdo a la cronología estricta de la cronología ortodoxa estricta bíblica. Entonces, antes de eso, los hombres vivían más años. Eso lo dice la Biblia. Y también lo dicen textos antiguos, que son de más antiguos, como de las arcillas cuneiformes, 30.000, 18.000, porque vivían en Tetrayuga y Dwapara Yuga, corroborando lo que dice. Ese es el testimonio del pasado. Porque ayer dimos una clase que explicamos por qué hay muchas cosas descabelladas en la academia, ¿verdad? Como hay cada idea ahorita que sale y se cree, ¿no? Y la creen, y la imponen. Pero es interesante porque consumo de drogas y todo eso afecta mucho a la gente. Bueno, pero bueno, vamos a hablar de otra cosa. El tema es que muy lamentablemente, así como los cristianos, así como un leñador, es un ejemplo que da mi maestro espiritual, Sila Charedé, que el leñador a veces para cortar los árboles corta de los mismos árboles el mango del hacha con que los corta. Las usaban hachas, ahora ya usan sierras eléctricas, pero todavía usan el hacha. La sacan de un árbol, ¿no? Y con ese cortan los mismos árboles. O sea, lamentablemente sucede una cosa, que Flavio Josefo dice, cuando está hablando, porque él está defendiendo la historia judía, lo habla de la perspectiva bíblica, de su concepto cosmogónico de creación, y resulta que Flavio Josefo dice que en el pasado todos los historiadores, Nicolás, muchos historiadores de judíos, egipcios, babilónicos, todos los antiguos historiadores dicen que el hombre vivió por miles de años en el pasado, vivían grandes vidas largas, corroborando lo que dicen los Vedas. Y exactamente cuando es Dwapar Yuga, al final de Dwapar Yuga, la gente ya vive menos porque se va gradualmente, ¿verdad? Se dice en el Bhagavatam, 12º canto, Sukadeva Goswami, que la vida, la religión, las virtudes, todo eso va a ir decayendo día a día, día y día en Kali Yuga. Claro que viene Chaitanya y vuelve a incrementar el Dharma, por eso vemos, existe el movimiento de Sankirtan en el mundo, y que vemos que más gente ya cree en el karma, ya más cree gente en la reencarnación, el karma, el Dharma, ya la gente es piadosa, ¿no? Pero si no fuera en picada, si vive en picada, si ustedes ven cómo era la Edad Media, es una picada tremenda. Si no viene Chaitanya Mahaprabhu, llega Chaitanya y se hace el renacimiento, ¿no? Aparecen los desarrollos de las artes, las culturas, las libertades de religión, aviones, todo que permite la navegación, la comunicación muy rápido, para que por todo el mundo se propague el movimiento del Señor Chaitanya. Pero bueno, el asunto, las libertades de derechos de religiones, todo eso que no había en la Edad Media. Pero es interesante que, muy lamentablemente, hablando del ejemplo del leñador, antes así era la cultura.
Ah, y aparte nos habla de gigantes, seres mágicos, devas, semidioses. Nos habla que el hombre tenía interacción con esos seres, tenía hasta hijos con ellos, que descendemos de esos seres celestiales, no de seres animales más inferiores a nosotros. Claro, hay razas, incluso Prabhupada lo dice, como los homínidos, los vánaras, que se hablan en los Vedas, upanaras o subhumanos o kinaras o vanaras que viven en los bosques, como Hanuman, que son homínidos, como hoy sería, por ejemplo, en la historia natural, que son los homínidos como el hombre, ¿cómo se llamaba? Los hobbies de ahí de Indonesia, que son chaparritos, así, que son hombres mono, ¿no? El Neandertal y el Almasti, que viven en Rusia, que lo han visto, lo han capturado, los rusos lo capturaron, lo estudiaron, científicos lo hicieron estudio de él. Están estos gigantopithecus que vieron que ahora sus sobrevivientes son los yetis y los Sasquatch, que están en Norteamérica, del norte de Estados Unidos y Canadá, y también hasta incluso California, Texas también se han visto, y también incluso se han visto en algunas selvas como Chiapas, Centroamérica. Prabhu Karma documenta muy bien esto. En África han encontrado así pequeños también, así homínidos que caminan con dos, son como como monitos que caminan con dos patas, ¿no? Que se han encontrado en África, esos restos de esos homínidos. Claro, algunos se han confundido de que son homínidos, como por ejemplo con gente que tiene una enfermedad que se llama cefalea, que parecen así monitos, así se hace la cara, pero y están medio retardaditos, y a veces los confunden con homínidos, así, pero no. Y también ha habido fraudes con los homínidos. De hecho, cuando empezó la búsqueda por el eslabón perdido darwinista, el fósil eslabón perdido, en Estados Unidos encontraron una muela en el estado de Nebraska. Y resulta que en la muela crearon al señor Nebraska. Y de ahí sacaron a la señora Nebraska y a los niños, los nebrasquitos. La familia Nebraska, los Nebraska, una familia ahí. Y luego se comprobó que la muela era de un jabalí, que es un tipo de jabalí que es lanudo, que todavía vive en Centroamérica, en la selva de Panamá y en el Amazonas. Es un jabalí lanudo, como el pecarí de collar, que aquí hay mucho, aquí en Saltillo hay muchos de esos. Aquí cerquitita los bosques de aquí alrededor de la ciudad y hay esos jabalíes pecarís. Bueno, había un pecarí lanudo que todavía está vivo en el Amazonas. Entonces se extinguió el señor Nebraska. Fue un fraude, porque querían que la nación que tuviera el eslabón perdido era la potencia más importante, ¿no? Así también, por ejemplo, en Indonesia, Dowa, famoso Dowa, se fue muy entusiasta a Indonesia, en Java, Indonesia, y encontró el Pithecanthropus erectus, colectado por colectadores que como les daban dinero por cada hueso, luego plantaban huesos, los sacaban de los cementerios y los metían en el lugar, y ya lo encontramos. Así. Encontraron en el caudal de un arroyo una cabeza de ser humano, una quijada de grande tipo homínido de chango y un fémur humano. Hicieron el hombre de Java y todavía aparece en libros, apareció por mucho tiempo. Luego los científicos, como lo documentan muy bien, Utakarma Prabhu y Sadaputadas en Forgiven Archaeology, la historia oculta de la raza humana, los científicos de las academias de ciencia primero lo aceptaron un poquito más o menos, lo estuvieron estudiando y descubrieron que sí, aparte que fueron hallados en distancia de 12-15 metros de diferencia y que no corresponde, la quijada es de un gibón, un mono gibón, la cabeza sí es de ser humano y el fémur también es de ser humano, y el fémur está a una altura diferente, o sea que son de diferentes épocas, diferentes seres, no son, pero el hombre todavía hasta la fecha está en libros, todavía lo sacan. Fue otro fraude, otro gran fraude que explica muy bien ahí en ese libro y que todavía lo sacaron por muchos años en Inglaterra. Teilhard de Chardin, un sacerdote fanático del evolucionismo darwinista y otros acá, fueron y encontraron un cráneo de niño, así un chiquito, ¿sí? Y con una mandíbula muy grande, y lo enseñaron que este es el niño de Piltdown. En Inglaterra estuvo el eslabón perdido. ¡Wow! ¡Aplausos! Tuvo 30 años en los museos, el niño de Piltdown, artículos en las científicos. Sí, el niño de Piltdown, el eslabón perdido. En Inglaterra, porque ahí fue donde se inventó la teoría de Darwin, y la
Society, la Academia de Ciencias de Inglaterra, lo aceptaron y dijeron que era el niño. Y luego unos científicos, no sé si fueron de Estados Unidos, por ahí, vieron los dientes bien y encontraron que tenía amalgamas de dentista de esa época, o sea, las amalgamas que le habían hecho, y era una quijada de una persona mayor que la habían pulido, la habían metido en potasio, pero tenía las amalgamas de un dentista. El reciente trabajo fue un fraude con una cabeza de niño, y el niño sí tenía la antigüedad, de acuerdo a los métodos de fechado, como de 2 millones. El niño sí era un ser humano, pero la quijada era un ser humano mayor que se la acomodaron, la arreglaron, la falsificaron para hacer el niño de Pildo. Un fraude completamente aceptado. Había un famoso alemán muy famoso, revolucionista y ateo y ¿cómo se llama esto? Era comunista, de comunistas también, por el puño hacia arriba. Famosísimo que hizo unos dibujos diciendo que como los embriones se parecen tanto en humanos como animales, de aves y de otros animales, la evolución existe. Así, ¿no? Y que el método el embrionario es como un tipo de evolución, microevolución en un cuerpo. Y luego resulta que los dibujos los hizo fraudulentos, no correspondían con los embriones. O sea, otro fraude. La historia de la teoría evolutiva está llena de fraudes, lamentablemente. Y Lucy, el famoso Lucy, ya lo han estudiado varios y están en desacuerdo que sea un homínido. Eso es igualito a los chimpancés. Pero aún así sigue Lucy, Lucy. Y le pusieron Lucy por Lucifer, ¿no? Me explico, porque no. O sea, un reto por el reto a la religión cristiana. Bueno, pero también los cristianos hicieron, algunos, no todos, y Teresa Sardín, el católico, hizo ese fraude piadoso con otro, también hicieron fraude piadosos ellos al atacar a otras religiones. ¿Por qué? Porque para la concepción bíblica, por ejemplo, los griegos llamaban a sus relatos antiguos, así, a sus antiguos relatos de sus textos tradicionales y sus relatos religiosos, con la interacción con la religión de su panteón, sí, que son muy similares a los védicos, a los dioses de chiquito, con devas védicos. Ellos le llamaron mitología todo entonces, los llamaban mitología no porque fuera falso, sino que mitos viene la palabra, significa relato. ¿Sí me explico? No por ser sobrenatural o que fuera falso. Pero los cristianos le dieron esa connotación, gracias a San Pablo de Tarso sobre todo, y que toda religión que no fuera bíblica era falsa, dioses falsos, dioses muertos. Cuando el Señor Jesucristo, en lo poco que hay, porque no hay mucho en los evangelios de Él, palabras directas de Él, en ninguna parte dice eso, ¿no? En una parte que otras religiones son falsas. Él estuvo con gente de otras religiones, como la mujer samaritana, que le dijo, tu religión es falsa. Viajó en áreas que son de otras religiones, que no eran y nunca habló mal contra otras religiones el Señor Jesús. Él hablaba de que venía, incluso habló mal como eso lo explicó varios especialistas, y mi gurú me estaba explicando eso una vez en Los Ángeles, ¿no? Estudio religión, que él habló contra los fariseos de hipócritas. ¿Por qué? Raza de víboras, porque decía hipócrita no es que no sirva su religión, sino que su religión es, ¿cómo se llama? Que la están haciendo mal, están engañando con la religión. ¿Me explico? Pero él nunca dijo que otras religiones fueran falsas, jamás, jamás. Pero el señor Juan Pablo Sarso, que primero era muy fanático, perseguía y mataba a cristianos, y luego en su viaje que tuvo una revelación, cuando andaba todo sediento en el desierto sin tomar agua, todo alucinando, y tuvo una revelación de Cristo, nunca vio a Cristo, pues dijo que tuvo una revelación que le hizo cambiar completamente su vida y se hizo cristiano. Y luego de eso, él fue cuando fue a predicar a Grecia a decir que todo eso era falso, porque solo la religión cristiana, la religión de Israel, el pueblo elegido, la única religión, así fanático. Y eso, Hare Krishna María Saskara Prabhu Gadarash, Hare Krishna, estaban escuchando. Entonces todo eso lo hicieron esas personas con mucha maldad y sacaron qué mitología. ¿Por qué? Porque habla de que un dios tiene hijos con una mujer mortal. Entonces luego los racionalistas, primero cristianos, mismos cristianos, que eran racionalistas, que no creían en los milagros, gente así media dudosa, así racional, se llaman racionalistas, se llamaban ellos porque la razón es relativa, la razón justifica toda postura, ya sea materialista o espiritual también, se usan muchos argumentos racionales para Dios también, eso es algo relativo, pero bueno, empezaron con la razón, luego con el empirismo científico, primero la razón, los racionalistas
Y los de la religión natural, como David Hume, que creían una religión, pero no creían que Dios intervenía, eran deístas. Dios creó el mundo y lo abandonó. Ya no eso de que venga Dios, que encarne como una encarnación como su Hijo, o Dios mismo, milagros no pueden ser posibles. A priori, o sea, sin comprobar que no, rechazar todo lo sobrenatural de la Biblia, ¿no? Y decía, ¿por qué? Porque dice, si ellos dicen que es falso, la palabra mitología la asociaron con falsedad, cuando no era el significado original, sino que era palabra que usaban los griegos para sus relatos antiguos, sobre todo religiosos. Entonces ya ellos son falsos, mitología significa falso, y toda religión es mitología, es religión falsa. Es ficción, no tiene verdad. Y así ellos cuando empezaron a otras religiones, tanto europeas como religiones en la India y las otras sumerias, todo, falso, falso, y no son ahistóricas. ¿Me explico? Y de ahí viene que ellos rechazan los sumerios. Sin embargo, al rechazar los sumerios, ellos, ¿por qué? Porque eran supernaturales. Los racionalistas dicen, bueno, pero tu Biblia dice lo mismo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Se habla de un personaje, una persona que se llama Jonás, que vivió en una época antigua, que un día se lo tragó una ballena y viajó dentro de la ballena por el mar, exactamente como el cuento de Pinocho, o como Aniduda, que fue tragado por un gran pez, que lo llevó mucho tiempo por el mar. Los cristianos van a reírse de Pinocho, pero creen plenamente en Jonás. ¿Sí me explico? Entonces dijeron los ateos, si eso es ficción, es fantasía Pinocho, es fantasía, por ejemplo, ellos decían, es mitología, como yo lo considero, que Aniduda lo tragó un pez y lo llevó vivo, Jonás también es. ¿Sí me explico? Y así empieza todo lo milagroso, que se rompen las leyes naturales. Sí, que por eso... Entonces, resulta que como en la Edad Media fueron tan agresivos los cristianos, sobre todo la iglesia de poder en aquel tiempo, con gobernaba al lado del gobierno monarcal, y perseguían una tendencia de pensadores liberales que se llamaban los francomasones. Primero persiguieron a sus padres, que fueron los caballeros templarios, que era una orden de monjes que defendían la Tierra Santa. La defendían contra los sarracenos, a los peregrinos los protegían, eran monjes guerreros. Pero acumularon mucho dinero y luego hicieron bancos y eran prestamistas, tenían desde Francia, Inglaterra, tenían muchos bancos y tenían mucho dinero. Entonces un rey se puso codicioso y hizo un pacto con la iglesia para perseguirlos por herejes en la Edad Media, y empezaron a masacrar a los pobres, a estos caballeros, y los que quedaron vivos y su congregación que tenían de gente que asistía renovó, o se reagrupó y renovó, quedando como una sociedad secreta que se llamaba la francomasonería, que existe hasta la actualidad. Y ellos, muy sentidos por ese ataque tan brutal por parte de la Iglesia Católica, tanto a los templarios como a ellos, resulta que ellos desarrollaron el pensamiento en el Renacimiento, el pensamiento racionalista y luego el pensamiento científico positivista, aunque ellos no son ateos, pero tratar de que públicamente se hable nada más de cosas tipo material, y meter más el materialismo y el pensamiento materialista para que la gente no sea políticamente dominada por la iglesia. Entonces, así ellos pensaban que un mundo así la gente sería más feliz. En un sentido, como era la tortura y aparte la persecución tan bárbara que hicieron contra los científicos, como Galileo y a otros más, ¿no? Quemaron a tanta gente, y hacían tantas barbaridades, ¿sí? Que estos masones, ellos querían una sociedad con libertad de religión, libertad de pensamiento, con buenas ideas, buena fe, de buena fe. Entonces, prohibir que en el público se hable de religión, el secularismo se le llama. Quitarle el poder social a las iglesias, por ejemplo, en lugar de que sean ellos los que llevan el registro de nacimientos, con bautismos, casamientos, defunciones, se lo quitaron y inventaron el registro civil, el contrato de matrimonio civil para quitarles el poder, el registro civil para los niños en lugar de un bautismo. O sea, suplantaron todo, y crearon un tipo de religión secular que se llama, con el debido respeto, al nacionalismo, ¿no? El culto a la bandera, el culto a los héroes de las naciones, porque hicieron una gran labor realmente. Gracias a eso tenemos las naciones con libertades, ¿verdad? Y todos, si ustedes estudian la historia, los grandes héroes de la liberación de América, sobre todo, y también de Europa, pero de América, todos ellos eran masones. George Washington, todos, Jefferson, todos ellos. Y la Carta de Estados Unidos dice, por la que, por acuerdo, la palabra de Dios, que todos los hombres son iguales, tienen igual derecho ante la ley, libertad de religión, libertad, así, ¿no?
Y también Benito Juárez, que era también de la masonería, un gran pensador, también le quitó el poder a la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica quedó lo que se llaman los conservadores, que ellos querían apoyar la monarquía, apoyar la Iglesia, únicamente la Iglesia Católica, que no era libertad de religión, apoyar conceptos de discriminación social, así son solamente el poder de los ricos y el ascendantismo, que es un tipo de neofeudalismo. O sea, en la época de feudal, los reyes le decían a sus nobles, tenían nobles, ¿verdad? Así diferentes nobles, tipos diferentes de nobles, que eran, por ejemplo, los marqueses, los condes, los príncipes, así. Toma una tierra, tú eres el rey ahí, ¿verdad? Y explótala, y tenían siervos, gente que trabajaba y les pagaban rentas, les daban impuestos a ellos, y ahí sí, así como en la India. Los reyes así vivían, los chatrias. Claro que en la India el sistema era que todo rey, y esto lo explica bien James Ponchipamdas, que es un francés, que hizo sociólogo, que de la India, que hizo estudios de cómo, historiador y acá sociólogo, a fines del siglo, principio del siglo XX, editó su libro, cómo los reyes de la época védica en India en la cultura védica, de que por ejemplo había la cosecha, sí le daban a todos, juntaban la cosecha, y de la cosecha veían que a nadie le faltara, nadie podía quedarse con hambre, era una regla, había esa reproducción, o sea, repartían beneficios, sí vivían lujoso, lo que tú quieras, pero sí ayudaban mucho a la gente, eran muy caritativos. Duryodhana, dice el Mahabharata, que él mismo era muy caritativo, súper caritativo, era un muy buen rey, la gente hecho lo quería, porque era muy caritativo, seguía el Dharma Shastra, aunque odiaba, el pecado fue odiar a los pándavas. Entonces es bien interesante porque el feudalismo en Occidente fue terrible, los señores feudales explotaban a la gente, la tenían, igual que cuando había los hacendatarios un tipo igual, feudal. Y entonces ahí empieza el discurso a quitar el poder a la iglesia, tener también tantos terrenos, quitarle, expropiarles, todo eso lo que se llamó el secularismo, que luego se convirtió, aunque en la época del secularismo Juárez no prohibía, como lo dijo Eliseo Efraín, ahora que estuvo con nosotros en la conferencia, no prohibía que los sacerdotes no fueran líderes políticos, podían postularse también como líderes. Había esa libertad, aunque ya la quitaron, ¿no? Entonces, o no, ya no lo hacen, pero está, bueno, lo interesante de esto es que todo el secularismo y quitar la religión de las escuelas, porque precisamente hacían un daño con esa filosofía de fanatismo, pensando que la sociedad iba a quedar muy bien. Sin embargo, ahí los materialistas agarraron fuerza, porque ahí, a partir de ese pensamiento liberal respetuoso, surgió una rama anticlerical de jacobinos. Los jacobinos, que también algunos eran masones y en ellos se pasaron para hacer la Revolución Francesa, para quitar al rey y el poder de la iglesia, se fue al otro extremo. Un grupo de ellos era ateo, que fueron los que tomaron poder después de la Revolución Francesa, los jacobinos, encabezados por Robespierre, que mataron gente como nada, de todo el que pensara no permitían la libertad de religión, mataban a los sacerdotes, empieza el ataque abierto, ¿no? Y mataron a mucha gente, los ateos, tenían el poder, fue en los años del terror, el gobierno del terror francés, los jacobinos, que eran ateos. Entonces, algunas personas, digamos, los jacobinos de tendencias como fueron los materialistas, como fueron los pensadores de Nietzsche, de Freud, de otro, ¿cómo se llama? La ciencia se volvió más que agnóstica, como David Hume digo, August Kuhn, ser agnóstico. El agnóstico dice, la ciencia debe limitarse a los estudios del mundo físico, lo comprobable aquí. Teorías como el origen del universo, cómo se creó el mundo, son teorías que la ciencia no debe tocar. Así decían eso. Esas cosas ya son para la filosofía, la cuestión de los milagros, todo eso no se debe enseñar en las metas porque son imposibles de demostrar, aunque fueran verdad. Eso queda para la fe y releen a la fe a cada quien, respetando la fe de cada quien, pero la ciencia puro empirio, puro físico y teorías materialistas, y punto. Ese se llama el agnosticismo, porque no hay manera de comprobarlo ni negarlo. Historias religiosas, milagrosas, no se pueden negar, pero no se pueden comprobar. Esa es una postura más moderada, ¿no? Pero el jacobinismo materialista se heredan en teorías como las de Karl Marx, el marxismo histórico, las filosofías nihilistas de Nietzsche, las filosofías estas de, ¿cómo se llama? Lo naturalismo darwiniano, que es agnóstico, pero también apoya esas ideas. Y todo eso empezó a contaminar la academia, el pensamiento de la humanidad por el problema que tuvieron con la iglesia, a un rechazo, a poner a la religión como estupidez,
como gente fanática, ignorante, por malos ejemplos que tenían en la historia, cosa que en la cultura védica nunca pasaba. Había gente, había pensadores materialistas, pero había diálogo académico, había discusión filosófica, había tesis, había libertad de la gente que no quería creer a su problema, pero nada más que no ofendiera. Eso sí se prohibía la ofensa, los insultos a la religión, más si la gente quería ser agnóstica, atea, había el budismo, el jainismo, los ayivacas, muchas corrientes materialistas había ahí, para los que quisieran de esa tendencia. Y había cuestionamientos, pero filosóficos, no así persecuciones, solo que blasfemaran, hacían una cosa así. Bueno, entonces, pero lo interesante de esto, que eso fue lo que llevó al mundo actualmente, ¿no? Gracias a la idea, entonces el mito del Génesis, perdón, el relato del Génesis, en el sentido cosmogónico, simbólico, ¿no? Porque es chistoso que en los Vedas, hablando del Génesis y de eso de bíblico, hace 6.000 años, en el Bhavishya Purana nos habla esa genealogía también. Ahí viene como esa sí pasó. Adán, que se llama Adama, y Evavati, su esposa, fueron creados por Brahma en un lugar ahí también para el Medio Oriente. ¿Sí? Uno dicen que fue Kashmir y hay judíos que sostienen que Kashmir es el origen de los judíos. Gemavati, ¿verdad? Entonces sucede que el Bhavishya Purana, los nombres después de ellos, de los patriarcas bíblicos, están igual. Musa, Moisés, así todos son iguales. Y hablan que eran grandes devotos de Vishnu. ¿Sí me explico? O sea que, pero era una clase de melechas, o sea, de yámanas, de extranjeros que no seguían la cultura védica, pero dieron origen a esas sociedades. Entonces sí pasó eso, efectivamente pasó, pero a fines de Dwapara Yuga. Sí, y antes de eso están también las cronologías, como hablan los sumerios, era porque pasó en Dwapara y Tetra Yuga, así yugas pasados. Así es. Tetra Yuga, Dwapara Yuga. Tetra Yuga y Dwapara Yuga. Y eso es la historia real del mundo, porque luego los materialistas, con esa tendencia materialista, crearon ahora sí, sin vivir en aquellas antigüedades, inventaron el mito cosmogónico de la evolución y del Big Bang. Luego en el siglo XIX, con la mente de un católico que inventó la teoría Big Bang para comprobar la existencia de Dios, y se la tomaron los materialistas para ellos, y es lo único que se puede discutir en ciencia. El único, no aceptar, aunque hay la teoría del diseño inteligente, muy bien fundamentada, porque existe un ser inteligente del universo que se observa, todo sistemático, organizado, las máquinas biológicas, las máquinas celulares biológicas, micros, todo eso, pero eso lo niegan, eso no, eso es filosofía, y así hasta incluso, con el debido respeto, ciertas instituciones religiosas lo niegan, son más darwinistas que los materialistas, créanmelo, muy triste eso, pero así pasa cuando es una teoría, o sea, hay muchas lagunas. En estudios especializados de evolución, y podemos citar varios textos de especialistas que reconocen que hasta ahorita es una teoría improbable, no se ha comprobado, no hay suficientes pruebas fósiles, no se ha observado cambios de una especie a otra, en fin, hay un montón de lagunas. Por eso incluso a Dutta con su libro de la historia oculta de la humanidad, lo invitan a los congresos mundiales de arqueología, es un miembro de esos congresos, lo invitan a exponer, ha expuesto en la Real Society, en la Academia de Ciencias de URSS, en varias universidades importantísimas, lo invitan, lo escuchan, lo financian para escuchar su TED, le han leído su libro, como una alternativa, ¿sí? Porque el origen del hombre científicamente es un gran enigma, y por eso el conocimiento védico nos viene, y esto prueba lo que dicen los Vedas, todo esto que el pasado estaba lleno de eso. Incluso el Instituto Smithsoniano fue demandado a fines del siglo pasado, en 1990, por la institución de arqueología alternativa, porque han escondido muchos restos de gigantes. Los han escondido, para no poner en duda la teoría darwinista. Y hay muchas pruebas, e incluso hay pruebas de que el hombre vivía a la par de los dinosaurios. Aquí en San River, aquí cerquitita, cruzando la frontera, que se levantó una capa de los sedimentos de un río, se ven huellas de dinosaurios y también se ven huellas de hombres, y también de dinosaurios, pegaditos, y grandes, hombres muy grandes. Huellas de gigantes han encontrado varias partes. Francisco Javier Clavijero, que vivió en la época de la teoría evolutiva, ya era bastante naturalista y racionalista, aunque era un jesuita. En su historia en agua, en la nota número 14, si no me equivoco, o 4, una nota, ahí tengo la cita porque escribe un artículo sobre eso. Él dice que él vio huesos de gigantes con otros especialistas paleontólogos
Y no han ni rinocerontes, ni hipopótamos, ni elefantes. Huesos de hombres completamente. Los vio, otros se encuentran en Baja California, en el sur de México y en el centro de México. Hombres de 4 metros, 5 metros, gigantes. ¿Sí? O sea, esa es la historia real. Sí, nada más que la academia es celosa, sobre todo porque ven como dogma religioso la evolución, porque de ahí se agarran para su ateísmo, ¿no? Y eso, hablan del hombre del pasado sin verlo, como vimos ayer. Pero la historia védica se confirma en la misma historia de todas las culturas. La misma historia está, sí, es la realidad histórica. Y todo viene a ser parte de esa historia védica. Y lo más bueno es que, como lo predijeron los Vedas, tanto muchos shastas como el Brahmanda Purana Krishna, ¿cómo se llama? En el Bhavishya Purana, los Sri Chaitanya, que Krishna, ¿verdad?, iba a mandar a Srila Prabhupada su mantra Upasaka, su nama mantra Upasaka, ¿verdad?, a Bhakti personificado, dice el Padma Purana, ¿no?, al extranjero. ¿Cómo se llama esto? En el Chaitanya Bhagavat, ¿no?, que mandaré a mi Senapati, mi gran general Chaitanya, a difundir el movimiento de Sankirtan por todo el mundo, a salvar al mundo, a todo pueblo y aldea, ¿verdad?, por los 10.000 años de Kali Yuga. Ujú. Y esto va a pasar, no importa el plan de los demonios. Prabhupada dijo, lo único que puede parar el movimiento es que internamente haya divisiones y con ideas raras, así, que se empiezan a dividir, a pelear entre ustedes. Ese momento, y como quiera, aunque siga fuera, vuelva, el movimiento va a seguir del señor Chaitanya. Entonces, ¿quién va a tomar el crédito? Los que queramos predicar la conciencia de Cristo. Entonces es un tema muy bonito, muy interesante, que es la historia real de la humanidad. Los Vedas son libros de 4 defectos, son conocimiento perfecto dado. Esa es la forma de obtener conocimiento. Aroja panta, que desciende a nosotros. No el método especulativo y cosas así que no. Así es. Bueno, muchas gracias por su atención, María Sáskara, Prabhu Rash. Si tienen alguna preguntita, la pueden escribir en los comentarios y le damos respuesta. ¿eh? Y bueno, muchas gracias por seguirnos. ¿Alguna preguntita con confianza? ¿Rada, alguna pregunta? ¿Mado, alguna pregunta? Rada está leyendo muchos Puranas y otros libros antiguos así. Y lo está traduciendo al español, el Harivansa Purana, quiere traducirlo al español, ya lo está traduciendo. Entonces, bien interesante, ¿no? Porque esa es la dinastía del Señor Cristo. Bueno, parece que no hay pregunta, no me están escribiendo. Vamos a parar aquí la clase. Muchas gracias a todos. Todas las glorias. A Srila Prabhupada, Ki Yeho.